Este, es una clase un poquito sencillita en comparación a lo mejor de otras que han visto. De hecho, también esta en su momento la hizo Almis, me hizo favor de compartirme la diapo para no batallar tanto, pero bueno, a final de cuentas sigue siendo, está actualizada, ¿no? A final de cuentas creo que les va a servir un poquitín o un poquito de más de lo que estamos acostumbrados a ver con los psicóticos, ¿no? Entonces, como introducción a esos medicamentos, es una familia de fármacos que son muy comúnmente utilizados en algunos aspectos psiquiátricos, por ejemplo, en psiquiatría y en psiquiatría, sobre todo para manejo de esquizofrenias, manías y reacciones psicóticas agudas. Muchas veces estamos como en geriatría también muchas veces medio sesgados porque dicen como que aumenta mucho la mortalidad y que como que muchas veces tenemos que enfocarnos mucho en los síntomas o en los medicamentos no farmacológicos. Sin embargo, a veces son muy necesarios estos tipos de medicamentos porque, digo, ya han vivido que muchas veces, aunque le digamos a los familiares que hay que estarlos orientando, platicando con ellos, estimularlo, la verdad es que es como una utopía, ¿no? La verdad es que gran parte de los medicamentos y de los pacientes que tienen un trastorno tipo esquizofrenia, trastorno de la conducta, la verdad es que con meramente manejos no farmacológicos a veces es muy complicado manejarlos, ¿no? Tiene otras indicaciones como trastornos delirantes, psicosis limítrofes, afectaciones neurológicas, o en el caso, por ejemplo, de nosotros que vamos a ver mucho tipo de alteraciones del comportamiento. El uso de antipsicóticos convencionales en ancianos está fuertemente limitado por los efectos secundarios graves e intolerables. Entonces, muchas veces estamos un poquito sesgados por su uso, porque es clásico de, es que ya le dio mucho sueño, ya se durmió, ya le dio extrapiramidalismo al paciente, entonces a veces nos da un poquitín de miedo o un poquito de recelo usar estos tipos de fármacos, pero como vamos a ver, la verdad es que son seguros cuando los sabemos utilizar, ¿no? Y hay unos que se llaman atípicos, que vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere esta definición. Está compartido en algunos de los medicamentos que se usan con mayor frecuencia y que se ha visto que tienen una tasa de seguridad relativamente adecuada en el adulto mayor, ¿no? Entonces, para entrarnos un poquito de lo que es bien son los antipsicóticos, tenemos qué es una psicosis, porque muchas veces tenemos también como cierto sesgo de qué es eso, todo lo que está alucinando o todo lo que ve cosas en un adulto mayor, pensamos que es esquizofrenia y la verdad es que pues no se trata así. La psicosis es un síndrome que puede estar asociado a diferentes trastornos psiquiátricos, es un trastorno específico por sí, no es un trastorno específico así por sí mismo, o sea, no es un diagnóstico que digamos tiene psicosis y ya, realmente es la manifestación de otra cosa, se caracteriza por delirios, alucinaciones, conducta desorganizada, disociación de la realidad, y se puede ver como podemos ver en todo eso, ¿no? Esquizofrenia, trastorno psicótico, un trastorno esquizofreniforme, esquizoafectivo, trastorno delirante, un episodio psicótico breve, episodios derivados a una enfermedad médica, manías, depresión, trastornos cognitivos. Entonces, no solamente es como decir tiene psicosis y ya, ¿no? Tenemos que, es como un pequeño escaloncito de todo lo que tenemos que buscar de todos esos tipos de trastornos. Ahora bien, en la psicosis o las alucinaciones, en las ideaciones que tenemos, ¿qué interviene? Pues tenemos que nuestro cerebro se divide como que en varias zonas o tenemos varias vías. Generalmente lo dejamos como que en unas zonas muy bien establecidas. Sin embargo, ya sabemos que nuestro cerebro, gracias a la plasticidad cerebral, no necesariamente tiene que ser así como tal o tan cuadrado esto, ¿no? Sin embargo, podemos ver que los síntomas positivos, que son las alucinaciones, la agitación, se encuentra mucho o muy relacionado con el área del área mesolímbica. Los síntomas negativos, la apatía, la tristeza, la falta de motivación, por ejemplo, en son de esquizofrenia que se ve muy frecuente, está muy relacionado con el córtex mesocortical prefrontal. Y también tenemos algunos circuitos de recompensa del núcleo accumbens. Síntomas cognitivos, probablemente la memoria. Tenemos mucha relación con el córtex prefrontal dorsolateral. Los síntomas agresivos, con la cuestión de la amígdala y el córtex orbitofrontal. Y síntomas afectivos con el córtex prefrontal ventromedial. Tenemos un montonal de vías de señalización. Entonces, digo, no me voy a tener aquí tantísimo para explicar así como cada vía, pero a grosso modo, pues tenemos que la vía dopaminérgica es como que lo que está más estudiado, o lo que al menos en una primera instancia se empezó a relacionar con los trastornos psicóticos o alucinaciones, ¿no? Como, sin embargo, vamos a ver que esto es muy limitado, porque muchos antipsicóticos que se enfocaron solamente en el inhibir o actuar a niveles de dopamina, pues no funcionaban tan bien, ¿no? Tenían muchos efectos secundarios.
Entonces, igual aquí tenemos lo de la vía de la dopamina, no me voy a tener tantísimo, pero aquí sí me voy a tener un poquitito, porque eso es como una pregunta a veces que hacen en el Consejo de Geriatría, cuáles son las vías dopaminérgicas y sus regiones cerebrales, ¿no? Que al final de cuentas es lo que estábamos comentando hace ratito. Tenemos la zona nigrostriada, mesolímbica, mesocortical, infundibular y la zona talámica, ¿no? Y al final de cuentas, cada de estas zonas me va a dar un rasgo o algún síntoma, como lo que estamos comentando por acá, ¿no? Al final de cuentas podemos tener alucinaciones, problemas de memoria, cuestiones afectivas, que está deprimido, que está triste, que está agresivo, que está mordiendo, que está muy desinhibido. Entonces, es importante conocer estas vías, no más el nombre, digo, al final de cuentas, hay versión anatómica de estas vías, no estaría mal que nos aprendamos o que las sepamos conocer, más que todo para fines un poquito de examen y también para entender un poquito qué es lo que vamos a actuar con cada antipsicótico, ¿no? Entonces tenemos que la vía dopaminérgica mesolímbica actúa en diversos comportamientos emocionales, sobre todo en la producción de síntomas como tal como los delirios y las alucinaciones, y tenemos para acá un muñequito que son los síntomas positivos, ¿no? Muchas veces cuando leemos síntomas positivos en esquizofrenia pensamos que es como que está muy motivado o que está como muy alegre, pero no, el síntoma positivo es todo lo que está alucinando, que está agitado, que está actuando con el medio y que está muy estimulado, ¿no? Estas vías tienen que ver mucho con la motivación, el placer y la recompensa. Generalmente, cuando están sobreestimuladas o hay algún tipo de alteración, se caracteriza por tener síntomas de agresividad y hostilidad y falta de control de impulsos, ¿no? Entonces, también podemos ver que, por ejemplo, este tipo de vías están afectados muchas veces en trastornos frontotemporales, porque el paciente no se puede, o empieza a hacer algo y no se puede detener, ¿no? No tiene un control de impulsos. Son pacientes que pueden tener cierta agresividad y hostilidad porque no tienen este freno o este stop de su cerebro. Y a final de cuentas, algunos otros tipos de condiciones, por ejemplo, trastornos bipolares, por ejemplo, tienen mucha motivación por hacer las cosas, o son la gente que dice, "Ay, como que yo soy superior a todos", tiene que ver mucho tiempo con este tipo de acciones de recompensa, ¿no? La mesocortical está muy relacionada con la regulación de la función cognitiva y ejecutiva, así como las emociones y el afecto. Entonces, aquí está un poquito más relacionada con los síntomas negativos, que generalmente, por ejemplo, en depresiones, en esquizofrenia, son de los que son más difíciles de tratar, ¿no? Al final de cuentas, muchos tenemos tratamiento para las alucinaciones, para la agitación, para la agresividad, pero pocas veces tenemos alguna respuesta sobre los síntomas negativos, ¿no? La apatía. Y obviamente los síntomas afectivos, que el paciente esté triste, esté disociado, se sienta muy mal, que no quiera hacer las cosas, que va muy relacionado con los síntomas negativos. La nigroestriatal es parte del sistema nervioso extrapiramidal, controla los movimientos motores y su afectación, pues como lo dice la sustancia negra, pues al final de cuentas tenemos afecciones como del movimiento, enfermedades de Parkinson, trastornos del movimiento, síndromes de distonía y atonía y acaticia. La acaticia, recuerden que es la incapacidad de mantenerse quieto, ¿no? El paciente que está como que queriendo caminar todo el rato, muchas veces puede ser por un daño de la vía dopaminérgica, que está muy versado, por ejemplo, con el síndrome de piernas inquietas, tiene un poquito que ver por este tipo de cosas, pero también muchas veces se puede ver afectado por uso de antipsicóticos. La tubuloinfundibular, realmente no tenemos como que gran cosa. Esta, como vimos en el primer cuadrito, tiene que ver mucho con los niveles de prolactina. Por aquí tenemos que estar a nivel de la pituitaria del hipotálamo. Entonces, por eso muchos antipsicóticos pueden elevar los niveles de prolactina sin condicionar que sea una patología como tal o que estemos pensando en un prolactinoma o algo, ¿no? Y la vía talámica, esta todavía no sabemos como tal exactamente hasta qué punto abarca, pero la asociamos mucho en este momento con trastornos de sueño y vigilia, ¿no? Entonces, por eso también tenemos pacientes que, por ejemplo, los adultos mayores que se me deliran, pues pasa mucho que es durante la noche, ¿no? Entonces puede estar con cierta afectación de la vía dopaminérgica a nivel del tálamo. Tenemos una clasificación muy grande de antipsicóticos. Generalmente vamos a ver que se divide en antipsicóticos típicos o atípicos. De los típicos, así como que el estándar o el primer antipsicótico fue este, ¿no? Que creo que no sé si todavía haya o la verdad es que yo nunca lo he usado así como que mucho. Creo que por ahí todavía tiene algunos usos, sobre todo en esquizofrenia, pero la verdad es que tiene un efecto sedante muy importante, que es la clorpromacina.
pero la verdad es que ya casi no se utiliza por la ventaja que tenemos con acá otros, ¿no? De los típicos, yo creo que el que más usamos y el que más hemos conocido es el aloperidol, y de los atípicos, pues la verdad es que casi queda todo el resto, ¿no? La ciprasidona, fisperidona, quetiapina, olanzapina, clozapina y ibuprofeno, que vamos a ver que tienen un perfil de seguridad mucho mejor, son más nuevos, generalmente tienen un mejor perfil en efectos en los efectos negativos de los síntomas psicóticos o de alucinaciones, todo tipo de cuestiones, y tienen menos efectos extrapiramidales, ¿no? Y los típicos generalmente se encargan solamente de bloquear los receptores de dos, por eso como que tenía más, tiene muy buena acción antipsicótica, pero también tiene mucho extrapiramidalismo, ¿no? Que es como que lo que caracteriza a estos grupos de antipsicóticos, ¿no? Que tienen muchos síntomas extrapiramidales, no hay así como que algo propiamente que los defina también. Ahorita vamos a ver una tablita más adelante, pero realmente se refiere a esto, ¿no? A la capacidad de hacer efectos extrapiramidales. Sus mecanismos de acción, a final de cuentas, prácticamente todos los antipsicóticos tienen algunos receptores, muchos son dosis de respuesta. Ahorita vamos a ver por ahí también el diagramita, mucho por los que ya nos conocen, tanto a Almis como a mí, nos gusta mucho el libro de Stahl, que ahí vienen los transmisores, cómo actúan, las dosis, todos tipos de cosas, pero a final de cuentas casi todos son antagonistas o agonistas parciales de dos, ¿no? Que es dopamina, pero la mayoría también bloquean otros tipos de receptores. En general, la potencia de los antipsicóticos depende de su actividad sobre los receptores de 2, perdón, aunque también puede tener efectos sobre algunos otros receptores, por ejemplo, los muscarínicos y los de histamina, y puede reducir los efectos secundarios extrapiramidales. Por eso algunos antipsicóticos, por ejemplo, quetiapina a dosis bajita, que tiene mayor efecto sobre antihistamínico, o por ejemplo el brexpiprazol, que también tiene mucho sobre H2A, al final de cuentas pueden generar un poquito de mayor somnolencia y quitar mucho de los efectos de agresividad o de conducta, ¿no? Sin embargo, algunos otros, por ejemplo, fisperidona, aripiprazol, no tienen tanto efecto en sobre histamina y por eso quitan mucho psicosis, pero no dan sueño. La actividad de los receptores muscarínicos, los H1 y adrenérgicos, se determina según cada tipo de antipsicótico y generalmente es donde nos vamos a enfocar un poquito en los efectos adversos, que si les da sueño, que si les saca la boca, que si les da mucha somnolencia, que si los marea, pues es lo que tenemos que tener un poquito de precaución. Y los estudios por imagen sugieren que el efecto terapéutico de este tipo de medicamentos necesita la ocupación a menos de un 60 hasta un 80% de los receptores de dedos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los pacientes dejamos dosis muy pequeñas de algún antipsicótico y pues no llega a funcionar, ¿no? Porque realmente ocupamos que me cubra un 60 hasta un 80% de los receptores que tenemos como para que me pueda hacer algún efecto, ¿sale? Entonces, tenemos que tienen un mecanismo bastante complejo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, así como que digamos, el antipsicótico ideal que tiene muchos receptores. Va a actuar durante diferentes zonas, por eso algunos, por ejemplo, la lanzapina, me puede generar apetito, ¿no? Mientras que algunos otros me pueden quitar el apetito. Entonces, es bien importante como que conocer los receptores que estamos teniendo. Por ahí al final de la clase les voy a mandar un videíto justamente de Stal en el que hacen como un concurso de los receptores y creo que van a entender mucho cómo funciona cada uno, ¿no? Y comprender el fundamento y el uso de cada antipsicótico para hacernos la interacción de los transmisores. Entonces, por eso no es como que vamos a dejarle que se nos ocurra, todos actúan igual, la verdad es que no, tienen unas peculiaridades muy específicas que nos pueden ayudar en algún caso o en algún otro, ¿sale? Y aquí lo importante, tenemos que enfocarnos en efectos terapéuticos y los efectos secundarios. Tenemos una balanza que es como que muy fácil que nos vayamos hacia efectos terapéuticos, a lo mejor mejora mucho, pero el paciente ya se quedó todo rígido, ¿no? Hizo ya parkinsonismo, o a lo mejor pues está todo con la boca seca, está todo adormilado, pero sigue muy agresivo. Entonces tenemos que buscar este justo equilibrio de que nuestro paciente pueda tener un efecto terapéutico, pero que los efectos secundarios sean los mínimos posibles. Este sería como el antipsicótico ideal, a final de cuentas, no existe. El más parecido, si ustedes ven la molécula, es la clozapina. Por eso la clozapina es como que la joya de la corona de los antipsicóticos, porque tiene un montón de receptores, ¿no? Pero a final de cuentas, ese sería como que el antipsicótico ideal, que tuviera muchos receptores, que fuera capaz de, como que actuar de forma selectiva, depende de la dosis de cada, de ese antipsicótico,
y lo que vamos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces decimos que el receptor D2 o que el H2 o algo, pero podemos ver que tenemos de dopamina, tenemos cuatro, ¿no? D1, D2, que es el más importante y el más estudiado, D3 y D4. De histamina tenemos del 1 hasta el 7. Tenemos también HT2A, HT1A, algunos otros receptores que ni siquiera sabemos que aún existen o que aún no sabemos cómo se pueden estimular. Estos receptores antimuscarínicos, histaminérgicos y también alfa-adrenérgicos, ¿no? Y también tenemos algunos transportadores como serotonina y algunos tipos de cosas por aquí. Entonces, no, los anticoagulados no es como toda esta molécula así gigante, pero pues sería como que lo que tuviéramos un antipsicótico que me actúa en muchos puntos para que a final de cuentas podamos actuar con el paciente y tener control de muchos síntomas sin tener que usar mucho fármaco. Entonces, lo que decíamos que es un antipsicótico típico, un convencional, es el que tiene mayor capacidad de bloqueo de los receptores D2. Este es como que el clásico ejemplo de un antipsicótico típico de primera generación. Tiene un efecto antipsicótico potente y un efecto secundario muy frecuente, pues puede ser la somnolencia. Actúa sobre todo en la vía mesolímbica, porque mejora los síntomas positivos, afectación del centro del placer. A nivel mesocortical, a veces puede llegar a empeorar síntomas negativos y cognitivos, por ejemplo, pacientes que usan aloperidol, muchas veces pueden tener problemas de memoria, pueden estar más somnolientos, pueden estar más apáticos. En la sustancia nigrostrial, obviamente es lo más importante, lo que hemos visto que tiene mayor impacto, trastornos del movimiento como síntomas extrapiramidales, disinesias tardías, ¿no? Entonces, por eso los antecedentes típicos no son lo ideal, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque puede aumentar las disinesias y los movimientos normales. También es más frecuente que hagan un síndrome neurológico maligno por la cuestión de que tienen una gran afinidad por los receptores de 2 y pueden elevar los niveles de prolactina, mayor que los demás antipsicóticos. De igual manera, el bloqueo prolinérgico de los antipsicóticos convencionales, pues tenemos igual receptores colinérgicos, sobre todo a nivel M1, puede generar sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento, que en los pacientes es bien frecuente, y muchas veces enlentecimiento cognitivo, ¿no? Y si, por ejemplo, tenemos un paciente que usa loperidol, por ejemplo, que tiene mucho efecto antihistamínico, y le dejamos, no sé, amitriptilina, que también tiene un gran potencial anticolinérgico, pues puede ser que tenga muchos problemas de memoria, ¿no? Entonces, también pues tenemos que como que ver qué antipsicótico mezclamos con otro tipo de fármacos para mejorar esas condiciones, ¿no? Y el efecto anticolinérgico como una estrategia para disminuir los efectos secundarios, pues muchas veces decíamos que entre más efectos secundarios tuviera, como que pues es más peligroso, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, como que pues puede ser un foquito rojo de que pues si hace síndrome colinérgico, a lo mejor buscar otro tipo de medicamentos. Otras propiedades farmacológicas de los antipsicóticos, bloqueo de los receptores de histamina, ganancia de peso y somnolencia. La ganancia de peso no es por sí sola, porque muchas veces ustedes ven en los libros, por ejemplo, que olanzapina aumenta de peso, ¿no? La verdad es que aumenta de peso de la nada, aumenta de peso porque da más apetito. Por ejemplo, la ciprolicina, que es un antihistamínico, pues eso lo usamos para generar apetito, ¿no? Entonces, a final de cuentas, si usamos un antihistamínico, sobre todo a nivel H1, le va a dar más hambre a los pacientes, van a estar comiendo más y generan, por eso suben de peso, por eso generan hipertrigliceridemia o dislipidemias de forma generalizada y somnolencia, ¿no? Al final de cuentas, también la somnolencia es algo muy importante. Algunos antipsicóticos, por ejemplo, dosis muy bajitas, que tiapinan dosis de abajo de 100 miligramos, pues enfocamos mucho a nivel de histamina y desde un poquito de sueño, pues a veces llegan a dormir, no por el efecto antipsicótico como tal, ¿no? Y también tenemos algunos receptores alfa-adrenérgicos, por ejemplo, que pueden generar hipotensión, ortostática y somnolencia también, ¿no? Lo más frecuente que ustedes conocen, pues es la tamsulosina y la prazosina, que al final de cuentas tienen receptores alfa-adrenérgicos, pero también como ya han visto, por ejemplo, la prazosina se usa mucho para trastornos del sueño, ¿no? Para cuestiones de pesadillas, todo tipo de cosas se puede llegar a utilizar. Pues algunos otros antipsicóticos también pueden actuar en esta vía y me pueden ayudar para mejorar la calidad del sueño bajo vigilancia de estos otros efectos secundarios. ¿Y qué son los atípicos? A final de cuentas son los más nuevos, como comentábamos, que tienen menos efectos extrapiramidales y tienen menor tasa de producir hiperprolactinemia.
La clozapina es como las de segunda generación, fue la que vino a cambiar como que el paradigma de lo que es un antipsicótico, porque se parece mucho a esa molécula ideal de antipsicóticos, ¿no? También tenemos que son antagonistas dopaminérgicos, pero también de serotonina, pueden aumentar la liberación de dopamina mediante la estimulación de algunos otros receptores como 5-HT2 y HT1A, ¿no? Y la ventana de entre dosis que ejerce acciones antipsicóticas y las dosis que se puede usar para algún tipo de cuestiones es muy amplia. Por ejemplo, la quetiapina es como que el clásico ejemplo que siempre les menciono, que dosis muy bajita, realmente no es antipsicótica, ¿no? Es más como antihistamínico, ¿no? Un poquito de sueño. Dosis medias o moderadas me puede funcionar como antidepresivo y ya solamente arriba casi de 600 miligramos ya me hace su acción antipsicótica, ¿no? Entonces, esa ventaja de los antipsicóticos es como dosis respuesta. Estos ya actúan en otros receptores mucho más amplios, como ya vemos, puede ser desde el HT1, 2, 3, 6, 7. Estos tenemos algunos otros tipos de efectos, por ejemplo, el HT1 actúa sobre propiedades antidepresivas, por eso antidepresivos como ISRS, más un antipsicótico, llámese quetiapina, llámese olanzapina, llámese aripiprazol, se puede usar como potenciador antidepresivo por este receptor, ¿no? También algunos, por ejemplo, tienen acciones procognitivas y antidepresivas. Se ha visto que, por ejemplo, el aripiprazol muchas veces puede mejorar la capacidad de atención, puede mejorar discretamente de forma la cognición del paciente. Algunos otros, pues, pueden ayudar a motilidad intestinal, acciones antidepresivas y procognitivas, y algunos inclusive pueden llegar a tener acciones del ritmo circadiano y algunas otras acciones antidepresivas, ¿no? Entonces, si se fijan, todos los de histamina casi son como antidepresivos, ¿no? La mayor parte de todos estos tienen acciones antidepresivas y un poquito referente a cosas de memoria. Entonces, por eso también un paciente que mejora su depresión, a veces también me mejora la condición cognitiva. Y hay una nueva generación, como ustedes lo quieran llamar, al final de cuentas siguen siendo antipsicóticos atípicos. Ya muchos los clasifican como de tercera generación, que básicamente son tres: aripiprazol, brexpiprazol y cariprazina. Estos fármacos tienen como una característica que les dicen como antipsicóticos inteligentes. No son así como tal, o sea que empiecen por sí solos, pero se ha visto que depende de tus características del paciente, pueden funcionar como agonistas o como antagonistas, ¿no? Entonces, estos fármacos son como que tienen esa gran ventaja, ¿no? Así como que si no sabes qué tiene tu paciente, no sabes qué vía está afectada, si le falta dopamina o le sobra dopamina, al final de cuentas puede ser una muy buena opción, al final de cuentas le vas a terminar pegando porque actúa dependiendo de la dosis y lo que le haga falta a tus niveles de neurotransmisores, ¿no? Y el brexpiprazol, perdón, al final de cuentas tiene mucho auge, porque es de los primeros fármacos aprobados por la FDA para manejo de trastornos de psicosis o trastornos conductuales, enfermedad de tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, si preguntan en el examen cuál es el que está indicado, brexpiprazol, ¿sale? Los demás se pueden utilizar, pero que están avalados propiamente por la FDA para Alzheimer, no, solamente el puro brexpiprazol, ¿no? De igual manera, los antipsicóticos tenemos que se absorben con mucha facilidad, pero en forma incompleta. Generalmente siempre tiene que verse un profármaco antes de que se haga su acción. Casi todos pasan como metabolismo de primer paso, por eso muchas veces tenemos que tener un poquito más de precaución de pacientes que tienen insuficiencia hepática, pero solamente es precaución. No hay que bajar dosis, generalmente tenemos que usar dosis plenas. También, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, no hay que hacer ajuste. Muchas veces, por ahí en algunos hospitales, llegar a ver que llegaran a hacer ajuste de la quetiapina por función renal, cosa que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Solo tienen que fijarse mucho es a nivel hepático, pero solamente es como precaución. No es como que tiene insuficiencia hepática, voy a dejar una dosis menor, porque como estamos viendo, acorde a la dosis, es acorde a los receptores que vamos a estimular, ¿no? Son muy liposolubles y se unen a proteínas, casi se degradan por completo por oxidación o desmetilización y se caracteriza o porque se metaboliza mucho por el citocromo P450, y al final de cuentas este citocromo, como sabemos por ser adultos mayores, tiene su acción disminuida, ¿no? Entonces también por eso tenemos que tener mucha precaución en adultos mayores, que usan dosis más pequeñitas, porque su metabolismo puede ser un poquito más lento y puede generar que tenga una vida media más larga y efectos secundarios más prolongados.
Los primeros antipsicóticos, como decíamos, tienen una eficacia impulsada sobre todo por el bloqueo de receptores de dos. Sus acciones adversas, pues, era todo eso de las extrapiramidales, todo tipo de cuestiones, pero se dieron cuenta que también si bloqueamos algunos receptores como histamina, muscarínicos, puede ser que estos efectos extrapiramidales se veían reducidos. Entonces, como que en lugar de atacar solamente un diana, que es el D2, y nos enfocamos a atacar múltiples neurotransmisores, tenemos un mayor efecto antipsicótico, pero tenemos menos efectos secundarios. Entonces, aquí tenemos más o menos así como que la vida media de los antipsicóticos. Digo, es un cuadro así como que más para que nos demos la idea de qué tanto puede llegar a durar en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos algunos como el aripiprazol, que puede durar de 48 a 68 horas, pero por ejemplo la clozapina puede ser hasta 105 horas, ¿no? Entonces estamos hablando que son 4 o 5 días, y algunos otros fármacos que precisamente nos puede ayudar mucho, por ejemplo, para manejos de esquizofrenia que no se controla tan bien, o para no tomar tantas pastillas. Empezaron a surgir los antipsicóticos de derivación prolongada, como risperidona, olanzapina, ciprasidona, todos tipos de fármacos, ¿no? Entonces, algunas características también hay que checar cómo se pueden absorber. La verdad es que aquí en México tenemos muy poquitas presentaciones, pero por ejemplo, las que cabe rescatar, aripiprazol vienen en tabletas, y aunque vengan tabletas, se puede usar de forma sublingual, porque la presentación, aunque no es como tal, prácticamente es solo dispersable, ¿no? Entonces me puede ayudar mucho para personas que no pueden deglutir. O lanzapina, hay fármacos que también hay en derivación prolongada, inyectable, tabletas y dispersable. Ketiapina tenemos solamente en tabletas, y tenemos tabletas de liberación inmediata y de liberación prolongada. Las del IMSS, que son las que usamos más, son de liberación inmediata. Entonces, por eso tenemos que usarla, por ejemplo, antes de que se vaya a dormir el paciente. Prestación de liberación prolongada, tenemos que usarlas como eso de las 4 o 5 de la tarde, porque me alcanza su efecto máximo después de 5 o 6 horas. Y, por ejemplo, ya en la mañana, pues ya amanece sin el efecto del medicamento. Para que si ustedes dejan que tiapina de derivación prolongada en la noche, pues sí te va a amanecer como con cruda, ¿no? Va a amanecer toda con el efecto residual de la ketiapina. Risperidona hay en suspensión, hay en tabletas, hay de acción prolongada. Entonces, hay una gran variedad de antipsicóticos para que no nos quedemos solamente con puro haloperidol 2.5 miligramos, ¿no? Entonces, hay una gran familia de antipsicóticos que está bien que vayamos conociendo poco a poco para saber qué usar en cada situación, ¿no? Y a final de cuentas, como todos los fármacos, pues tenemos algunas interacciones importantes, efectos secundarios y algunos riesgos que se pueden asociar a su uso. Realmente, si ustedes ven, son los mismos de siempre, ¿no? Por ejemplo, que se inhibe la enzima, la CYPIA2, por ejemplo, con con las fluoquinolonas y profloxacino, algunos que llegan a afectar, por ejemplo, con la fluoxetina, peroxetina. Y la verdad es que aquí es muy complicado, pero si se fijan, por ejemplo, casi es como de la misma familia, ¿no? O sea, por ejemplo, usar clozapina con olanzapina con aloperidol, pues tenemos mucho riesgo de que se me vaya a hacer algún efecto secundario porque se inhibe esa enzima. Y aparte, si estamos dejando de ciprofloxacino, puede ser que su vida media se me prolongue demasiado, ¿no? Entonces, igual echarle un ojito, que son los que casi siempre hemos visto. Pues, a final de cuentas, los itraconazoles, el ketoconazol, fluoxetina, paroxetina, son los que como que tienen más interacción contra esos citocromos, que pueden hacer que este efecto secundario de los antipsicóticos se me prolongue por mucho tiempo. Igual le pueden tomar una fotito a esto, pero la verdad es que como casi todo en la medicina, casi toda esa interacción con todos, ¿no? Vas a tener un poquito de precaución, y obviamente algunos hacen más riesgo con otros, ¿no? También los efectos antipsicóticos, por ejemplo, tenemos, aquí nos puede ayudar mucho, por ejemplo, la clozapina, puede llegar a tener mucho riesgo de tener mayores crisis convulsivas, me genera mucho más sedación, me puede generar más o menos riesgos de hipotensión, y por ejemplo tiene muchos cambios hematológicos. De hecho, la clozapina es como que lo que está muy tachado, ¿no? Que me puede hacer agranulocitosis, es el que tiene mayor riesgo. Sin embargo, nos vamos a otro tipo de fármacos, por ejemplo, el aripiprazol, vemos que es muchísimo más seguro como que en términos generales, pero por ejemplo, como desventajas o desventajas, casi no me genera sedación. Entonces, si tenemos un paciente que está bien agitado, que anda aventando madres en la noche, que anda todo, que no se puede dormir, a lo mejor si yo dejo el vibrazol, pues es muy seguro, pero no va a funcionar, ¿no? Porque yo lo que busco es que se me está durmiendo. Entonces, a lo mejor una mejor opción pudiera ser algo que me genere más somnolencia, como ketiapina o lanzapina, a mi sulprida, que tienen un poquito más de efectos a ese nivel, ¿no?
Al final de cuentas, algunos otros, por ejemplo, para diabetes, como les digo, la verdad es que no es como tal que el medicamento te genere un síndrome metabólico, pero si tienes diabetes y le das olanzapina, a lo mejor va a empezar a comer más y se va a descontrolar la diabetes, ¿no? O si tiene alguna dislipidemia, pues a lo mejor igual si tú dejas olanzapina va a empezar a comer más grasa y pues va a terminar por descontrolarse, o me va a hacer algún tipo de cuestiones, por ejemplo, un hígado graso, todo ese tipo de cosas. Entonces, muchos de esos cuadritos me sirven para saber qué es lo que voy a usar en cada paciente, ¿no? También, por ejemplo, algunos tienen mayor riesgo, por ejemplo, la progresión del QT. Podemos ver que, por ejemplo, la quetiapina tiene mucho riesgo de la progresión del QT, pero recordemos que eso es como un antipsicótico. La base con 25 miligramos, pues no va a tener mucho efecto, pero ya arriba de 600, pues sí tiene como que más riesguecillo por ahí, ¿no? Entonces, igual pueden tomar una foto de este cuadrito para que vayan viendo como qué les conviene más, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, ganancia de peso es algo muy importante en los pacientes. Muchos pacientes nos puede ser beneficioso que puedan comer, por ejemplo, algunos pacientes, dejamos olanzapina, por ejemplo, junto con mirtazapina, y les da un hambre tremenda y empiezan a subir de peso, ¿no? Pero a lo mejor si es un paciente que tiene obesidad, pues no es la mejor combinación. Entonces también tenemos que como que empezar a fijarnos qué efectos se conocen de cada antipsicótico para determinar qué es lo que voy a usar o en su defecto qué seguimiento le voy a dar. Por ejemplo, clozapina, a lo mejor va a ser más prudente que esté checando biometría hemática de forma constante para descartar agranulocitosis, que por ejemplo con fisperidona, ¿no? Que tiene muy poquito efecto a nivel hematológico. Entonces, como comentamos, hay algunos riesgos, por ejemplo, aumento de la adiposidad, los que tienen más riesgos la clozapina y la olanzapina, riesgo medio, fisperidona, quetiapina, amisulprida y la sotepina, sobre todo también, aparte de que llega a generar más apetito, puede generar cambios a nivel de niveles de glucosa, de los lípidos en plasma, y puede disminuir un poquito la sensibilidad a la insulina. También es bien conocido que todos los antipsicóticos aumentan el riesgo cardiovascular. De hecho, los pacientes que tienen esquizofrenia, generalmente a causa de muertes van muy relacionados con esto, con infartos agudos del miocardio o muertes cardíacas de forma súbita, por efectos secundarios que tienen los antipsicóticos. Pero pues bueno, al final de cuentas, eso tenemos que correr porque prefiero que un paciente esté muy inquieto toda su vida, o que a lo mejor fallezca más pronto, porque es algo tranquilo, ¿no? Aquí sobre todo tenemos que tener mucha vigilancia con la población del QT y a fin de severas, como comentaba, los más que casi no tenemos, la ciprasidona y la piridacina, pero los que sí solemos usar mucho, pues la quetiapina de los que puede tener más efectos, la progresión con QT, sobre todo en dosis arriba de 600 miligramos, y sobre todo, que aunque no es muy frecuente, al menos de forma muy general, cuando se asocian dos antipsicóticos, aloperidol, clozapina, risperidona con algún otro tipo de con otro antipsicótico, se incrementa de forma exponencial esto, ¿no? Eventos cerebrovasculares, se ha visto que un poquito mayor de riesgo, pues algunos biólogos dicen que hasta 3 veces más el efecto de riesgos de cerebrovasculares pasados con demencia, sobre todo se ha visto en risperidona y olanzapina, y riesgo de neumonía, aquí se ha visto muchas veces que no es tanto propiamente porque el antipsicótico me dé neumonía, sino que como les llega a generar sueño, a veces pueden generar se me broncoaspiren, o bien que tengan problemas para salivación y para la deglución, y terminen por broncoaspiración, ¿no? Síndrome neuroléptico maligno, la verdad es que por suerte nunca me ha tocado ninguno, pero debemos de tener como que mucha precaución con este, porque tiene una mortalidad muy alta, cerca del 20%, 30%, y la verdad es que muchas veces puede pasar muy desapercibido. Se debe generalmente a usos antipsicóticos muy altos o en combinación con algunos fármacos que pueden generar esto, ¿no? Por ejemplo, aunque digo no es antipsicótico, por ejemplo, se ha visto mucho con sertralina y con venlafaxina, o por ejemplo, aloperidol con clozapina que se ha llegado a combinar, me puede generar este tipo de síndrome, ¿no? A también es como que muchas veces pregunta de examen. La verdad es que digo, yo no he visto ninguno, pero después en el caso clínico de un paciente que usaba antipsicótico y que empieza con fiebre, alteración del estado neurológico, rigidez muscular y desautonomías, ¿no? Y después empieza con un estado hipermetabólico, ¿no? Entonces, pues varios tienen como que midrias, están muy agitados, diaforético, taquicárdico, con muchos temblores, puede empezar con cuadros de diarrea, o la sobreestimulación de los virus de dopamina. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. La verdad es que por los nuevos antipsicóticos nueva generación ya es mucho menos frecuente que se llegue a presentar, pero pues no falta que en urgencias le pongan sus 20 miligramos de aloperidol
o que se equivocaron de la presentación y le pusieron los 50, ¿no? De hecho, por ahí nos llegó uno que le pusieron 50 miligramos al LOL y B, ¿no? Que se equivocaron de la presentación, le voy a poner 5 y le pusieron 50. Entonces, no está tan descabellado pensar cuando vemos un paciente con esas características en un síndrome neuroléptico maligno. Obviamente, pues hay algunos criterios. La verdad es que más que todos que tenemos exposición a un agente bloqueador de dopamina, en este caso estamos hablando de antipsicóticos, que tengamos una rigidez muscular severa, que tengamos fiebre, ¿no? Es como que los criterios mayores para este síndrome, ¿no? Y otros criterios menores, pues todos los que comentamos, disfagia, diarrea, incontinencia, tensión de estado de alerta, que no abre, taquicardia, leucocitosis, y la razón de algunas enzimas como la CPK. Entonces, regresando un poquito al tema de los antipsicóticos como tales y sus receptores, tenemos como que dos grandes grupos que dependen de los receptores que tengamos o que tengamos como que actividad. Tenemos los dopaminérgicos, los D2, esos que tienen mayor acción antimaníaca como tal, que son los antipsicóticos típicos, pero los demás antidepresivos, los atípicos, que tienen receptores a nivel de serotonina, de histamina, algunos muscarínicos, D3, también tienen acciones antidepresivas, ¿no? Entonces, lo que comentábamos, a final de cuentas, algunos receptores, por ejemplo, antimuscarínicos, histamina y los 5HT2, tienen mayor de obesidad, dislipidemia, diabetes, enfermedad cardiovascular o muerte, y los que tienen solamente como muchos antihistamínicos H1 o incluso algunos alfas, pueden generar sedación o hipotensión ortostática, ¿no? Es como que toda la vía, al final de cuentas, de lo que llega a pasar cuando tenemos un síndrome metabólico, al final de cuentas no vamos a detenernos mucho con esas cuestiones, pero hay que hacer algunas como observaciones, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tiene diabetes, tiene hipertensión, es el clásico mexicano que tiene genes para disciplina familiar, y le damos un antipsicótico, entonces tenemos que tener precaución como que en varios checkpoints o en varios puntos. Uno, porque me puede generar aumento del apetito, ¿no? Si me empieza a comer más, me va a subir de peso y con ello todo lo que me interfiere un paciente que tiene sobrepeso, que aumenta resistencia a la insulina, tiene mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de lesiones por presión, otros tipos de cuestiones. Otro monito que tenemos que hacer con antipsicóticos, como vimos, me afecta probablemente los lípidos. Entonces, tenemos un paciente que tiene obesidad, tiene hígado graso y todavía estamos generando un antipsicótico, pues tenemos que vigilar. Y también, como vimos, puede generar cierta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, sobre todo en pacientes con diabetes, tenemos que como que darle mucha vigilancia a estas cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí, lo que viene más adelante, aquí justamente viene eso. Idealmente, cuando tenemos que iniciar un antipsicótico, idealmente, en un mundo ideal, la verdad es que hemos visto que casi nunca lo hacemos, por desgracia, por los tiempos de consulta que son enormes, pero tenemos que iniciarle una toma de un IMC, niveles de triglicéridos cuando se inicia, a los 3 meses y a los 6 meses, tus niveles de glucosa al inicio, a los 3 y a los 6 meses, y su presión arterial igual en cada consulta, ¿no? La verdad es que hemos visto que llegan pacientes que los vimos en enero del 2023 y apenas vienen llegando, ¿no? Entonces, a lo mejor ya todo ese tiempo que pasó de consulta, no vimos si subió de peso, o no vimos cómo están los triglicéridos por ahí, ¿no? Entonces, sería como que lo ideal tomar estas pautas antes de iniciar un antipsicótico para tener un mejor control, ¿no? Igual aquí viene prácticamente lo mismo de los efectos secundarios, la verdad es que no me voy a tener muchos, como la primera tablita que vimos por ahí, y cómo vamos a hacer esos antipsicóticos en pacientes adultos mayores para manejo de síntomas agudos, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de delirium, pacientes que tienen deterioro cognitivo mayor, que están muy agitados, en los que se pone en peligro su vida o la de los demás, o bien tratamiento a largo plazo de un tipo específico de enfermedad, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad por grupos del Lewy, que están alucinando mucho, que ven visiones que los van a matar, que se quieren ahorcar, pues no es tan descabellado usar antipsicóticos, ¿no? De hecho, en muchos de esos trastornos es como la piedra angular del tratamiento. Aquí pusimos porque la verdad es que la enfermedad de base o la que surgieron todos los antipsicóticos, pues realmente fue la esquizofrenia, ¿no? Realmente, así como que "Ay, vamos a hacer un antipsicótico para delirium y eso, pues la verdad es que pues no. Realmente todo se empezó a transpolar de la esquizofrenia a otro tipo de padecimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los que son un poquito más seguros, por ejemplo, la risperidona, es muy seguro y eficaz en pacientes ancianos con esquizofrenia, trastornos esquizoafectivos, y tiene efectos positivos sobre la cognición porque me aumenta un poquito la capacidad de concentración.
La olanzapina generalmente suele tolerar bien, pero es de las que pueden generar discinesia tardía más pronta. ¿Por qué motivo? Porque la dosis es muy cortita, ¿no? La olanzapina generalmente es de 0 a 20 miligramos. Se describe ahí, por ejemplo, en el STAL que en casos muy heroicos puede usar hasta 40, pero la verdad es que el umbral del antipsicótico, sus dosis muy bajitas, ¿no? Hasta 20 miligramos. Las pastillas tienen generalmente de 10. Entonces, como que con 2 pastillas, ya ni de mucho menos te puede generar una discinesia tardía a largo plazo. La quetiapina es de nuestros favoritos, la verdad que tiene una dosis muy variable, puede ser de 25 hasta oficialmente como 900, pero también así se ha visto que fuera de etiqueta se puede llegar a usar hasta 1200, 1600 de quetiapina, ¿no? Entonces también muchas veces vemos un paciente que tiene quetiapina 300 miligramos y pues, ay, pues, ¿qué le pasó a este geriatra? Está enfermo, ¿no? Pues la verdad es que no, son dosis ya que tienen dosis de efectos antipsicóticos, sobre todo por ejemplo, en pacientes que tienen esquizofrenia, vamos a ver ese tipo de dosis no muy altas. Generalmente en geriatría usamos dosis muy pequeñitas, 25 miligramos, 50 miligramos, no tanto como fin antipsicótico, sino como ejemplo modulador de sueño, como efecto antihistamínico para que el paciente se duerma y se tranquilice, esté menos agitado. Y también, por ejemplo, lo hemos usado mucho, 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 mucho como potenciador de antidepresivos, ¿no? Y algunos otros, por ejemplo, el ibuprofeno, tenemos que es de los más efectivos, por ejemplo, en esquizofrenia, de los más recientes, que tiene un efecto de corte muy rápido, generalmente como en 4 días, se ve que los pacientes tienen mucha mejoría. También hemos visto que mejora muchos síntomas positivos como negativos, y por eso ahorita está como muy en boga usar el ibuprofeno como potenciador de antidepresivos, ¿no? Realmente, si ustedes ven depresión resistente, van a ver que es un ISRS o algún dual, más aripiprazol o más olanzapina. La olanzapina es el que está avalado por la FDA actualmente, pero la verdad es que ya se ha visto que risperidona, quetiapina, olanzapina y aripiprazol se pueden llegar a utilizar como potenciadores. La verdad es que pues hay muchas guías, depende de donde ustedes lo lean. Las guías de esquizofrenia son un mundo aparte. Si ustedes ven los criterios de reviews, por ejemplo, ahí como que ponen como súper negativo al viperideno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la guía de esquizofrenia, pues es un tratamiento como de a largo plazo, porque van a generar parkinsonismo, ¿no? Entonces, luego está bien que echen una leída a la guía de esquizofrenia, la verdad que son bastante interesantes, nos abre un poquito del panorama, pero aquí nos sugiere que, por ejemplo, en pacientes adultos mayores que tienen esquizofrenia, los tratamientos de elección son quetiapina de 100 a 300 miligramos por día, pues para que no digan así como que le di 25 y sigue bien inquieto, no, pues hay que subirle, ¿no? Olanzapina de 7,5 a 15 miligramos por día y el ibuprofeno de 15 a 30 miligramos por día, ¿sale? Generalmente se ha visto que se debe igual darle seguimiento cada 2 meses a esos pacientes. La clozapina y la olanzapina son los antipsicóticos como que deben de evitarse, sobre todo en casos de diabetes, dislipidemia y obesidad, que muchos pacientes de nuestro rango o grupo etario tienen estos diagnósticos, porque lo comentábamos, ¿no? Aumento de peso, aumento del apetito, aumento de las grasas, resistencia a la insulina. Y pues hay que estar vigilando lo que comentábamos, ¿no? El IMC, medir los niveles de triglicéridos, todos tipos de cuestiones, para darle un seguimiento de forma adecuada. De la hipertensión ahorita les voy a tocar un punto al final casi de la plática, antes de que se me olvide, pero si se fijan aquí, dice dosis máximas como 30 miligramos por día, porque ahorita les voy a explicar un poquito algo de eso, ¿no? En demencia y trastornos de comportamiento, la verdad es que no están como que justificados de primera instancia dejar un antipsicótico. Si ustedes ven las guías, pues efectivamente primero se sugiere todos los tratamientos no farmacológicos, todo lo conductual, que empecemos a estimular al paciente, que le metamos a Tai Chi, todos tipos de cosas, pero la verdad es que todos o casi todos se miran en algún punto con algún fármaco de comportamiento, ¿no? Importante, tenemos que usar la dosis más bajita durante el periodo más breve posible. Sin embargo, también esto muchas veces es medio utópico. Ustedes van a ver que tienen pacientes que dejan quetiapina, se empiezan a mejorar los síntomas y ya, pues se voy a quitar y se la quiere poner otra vez bien loco, ¿no? Entonces muchas veces, por desgracia, tenemos que dejar el psicótico por mucho tiempo, incluso a veces hasta de por vida, a menos de la vida activa de nuestro paciente, porque sí llega a afectar mucho el comportamiento y sobre todo es muy fácil que tengamos un colapso para el cuidador, ¿no? Lo que está un poquito más estudiado, así como para trastornos de comportamiento, agitación, agresión, es la risperidona, pero la verdad es que cualquier antipsicótico nos puede llegar a funcionar. La ventaja de eso es que no me genera tanta somnolencia como otros. Igual se ha visto que la olanzapina, el ibuprofeno y risperidona pues tienen una actividad eficaz a moderada en la agitación,
Y los que se ha visto, así que como que tienen un mejor perfil de seguridad, solo que usamos de 6 a 12 semanas solamente, ¿no? La verdad que en teoría no tenemos que usar un antipsicótico por mucho tiempo, pero digo, la verdad es que, y la verdad es que no llega a ser así, ¿no? La verdad es que 12 semanas es muy poquito tiempo a veces para un paciente. Y se supone que la FDA nos dijo esto, ¿no? Aumenta la mortalidad 1,7% en pacientes que usamos antipsicóticos, tienen demencia. O sea, que tenemos que valorar riesgo-beneficio. A lo mejor los pacientes pueden morirse más, pero pues a lo mejor puede tener mejor calidad de vida, a lo mejor el cuidado puede tener mejor calidad de vida. Entonces, como que siempre tenemos que tener este foquito rojo que siempre van a preguntar, o muchos van a ver que el examen dice, es que ¿por qué dejaste un antipsicótico se va a morir más? Pues sí, pero pues yo prefiero que el cuidador lo cuide bien y no tenga colapso a que a lo mejor se me muera dentro de 5 años, pero todo demenciado y todo agitado y todo agresivo, ¿no? Entonces, tienen que tener este punto como siempre muy en mente. A final de cuentas, la verdad es que esos son algunos estudios que me comparan algunos antidepresivos. La verdad es que en resumidas cuentas es esto, ¿no? Como que la risperidona es de los que tiene como una mejoría en los síntomas de agitación, es como que el que mejora un poquito más, y el ariprazol se ha visto que tiene una mejor perfil de seguridad para el inventario neuropsiquiátrico y así como algunas escalas de psiquiátricas breves, pero realmente los antipsicóticos atípicos no fueron como con una significancia mayor entre uno u otro, y también no se vio así como que mucha diferencia, sobre todo en muerte o 9 veces, ¿no? Como vimos antes, decía que los lanzapinas tenían mucho riesgo, pero la verdad que en este estudio no se pudo determinar realmente algo asociado a la olanzapina como tal por sí solita. Esos son algunas herramientas que nos sirven. Digo, la visión de cuentas son escalas que nos pueden ayudar un poquito para evaluar sobre todo, por ejemplo, la mejoría de los trastornos. Porque son esas cosas que tenemos por acá. El inventario de la agitación, escala psiquiátrica breve, en la cual me vienen algunos síntomas, delirios, alucinaciones, agitación, depresión, ansiedad, júbilo, apatía. Se da una frecuencia, se da una gravedad, y pues se multiplica esto, ¿no? O sea, qué tan frecuente me pasa y qué tan grave me llega a suceder. Tengo la gran desventaja que, pues, al final de cuentas suele ser muy subjetivo aparte del cuidador. Muchas veces ustedes hacen una encuesta a lo mejor al cuidador principal y va a decir, no, ni está agitado. Y se lo hacen a otro hijo y va a decir, no, pues está bien loco, tengo que amarrarlo a la cama. Entonces, la verdad es que estas escalas me suben como para vigilar pronóstico y evolución, pero traten de hacerlo siempre, siempre, siempre a la misma persona, sobre todo al cuidador principal, ¿no? Porque si lo hacemos en cada consulta lleva un cuidador diferente, la verdad es que pues va a tener mucha diferencia. Esto no vas a poder ver si mejoró o empeoró. Obviamente, pues tenemos también las conductas agresivas, no cabe de más, o sea, puede ser desde escupir, deambulación persistente, que esté como que muy agitadillo, que tengamos acaticia, que lo esté mordiendo, que esté gritando, que esté empujando, que esté tirando cosas, que esté rompiendo cosas. Entonces, muchas veces no es como que está agresivo porque golpee, ¿no? A veces puede ser que es doctor que sabe que yo no lo aguanto porque todo el día está haciendo ruidos con la boca o todo el día se está quejando. De hecho, por ahí tenía un paciente que siempre estaba quejando y decía, señora, ¿de qué está quejando? No, de nada, nada, me gusta hacerlo así. O sea, tiene muchos síntomas así como muy repetitivos o muchos síntomas que a lo mejor pensamos que como que pues no es que está agresivo, no está agitado, pero realmente involucra todo esto, desde esconder cosas, almacenar cosas, romper cosas, hacer proposiciones sexuales de forma verbal, físicamente, agitación en general, que tenga algunos manerismos, muecas, empujar cosas, todo ese tipo de cosas. A veces tenemos que preguntar también a los pacientes, porque a veces algunas que se nos dan muy frecuente, ¿no? Generalmente, por ejemplo, lo que vemos más es como que los están arañando, mordiendo o rasguñando, eso es más frecuente, pero pues sí es muy frecuente que también hay como que, doctor, ya me rompió todos mis libros, o ya me falló cosas, o como que no deja de comer, ¿o no? Entonces, hay que preguntar todas esas conductas agitadas para ver qué es lo que está afectando a nuestro paciente y cómo podemos ayudarle. Y, al final de cuentas, el delirium, pues tenemos que realmente no es como que tenemos que tratarlo con antipsicóticos, sí tenemos que tratarlo en primera instancia, como forma no farmacológica, estimulación, todo tipo de cuestiones, pero la verdad es que se ha visto que en algunos casos pues es más que insuficiente, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en el IMSS, que pues está la cocina toda mugrosa, no hay luz, no hay otro tipo de cosas, no es familiar, entonces aunque queramos hacer medidas no farmacológicas, pues a veces es muy imposible tener un paciente que no se vaya a agitar, ¿no?
Si ustedes se ponen a ver los estudios, la verdad es que se ha visto que el haloperidol es como que el de elección, el ideal para manejar agitación y agresión. Sin embargo, se debe a que pues, fue de los primeros y hay más estudios sobre este que sobre otros. Pero la verdad es que se ha visto que los antipsicóticos típicos, como, digo, perdón, típicos como lanzapina, quetiapina, risperidona y piprazol, la verdad es que tienen un mismo perfil de efectividad, pero es más seguro ante los efectos neurológicos del haloperidol, ¿no? Y se supone que también tenemos que tener un poquito de vigilancia, sobre todo el hipertensión en etapas muy agudas, lo que puede generar riesgos de arritmias cardíacas, ¿no? De igual manera, este fue un estudio en el que compararon así como antipsicóticos durante pacientes que estaban con delirium en un hospital, y la verdad es que pues se llegó a la conclusión de que empezaron a comparar un antipsicótico típico con un atípico, y la verdad es que bueno, aquí viene la respuesta, que realmente les fue prácticamente igual, no más que no, como que no hubo tantos efectos secundarios, ¿no? El tratamiento antipsicótico no redujo la gravedad del delirium, la verdad es que les fue prácticamente igual. Los antipsicóticos típicos y atípicos, realmente no hubo una diferencia como tal estadísticamente, pero sí fueron más seguros, ¿no? A final de cuentas, los atípicos tienen un mayor perfil de seguridad. Ningún ensayo informó sobre duración de estancias hospitalarias. O sea, muchas veces puede llegar a pasar que a lo mejor no mejoran como tal la gravedad del delirium, pero puede ser que a lo mejor pudieran disminuir un poquito la estancia hospitalaria, pero la verdad es que ese estudio no se encargó de esto. Y cosa importante, no se recomienda de forma rutinaria el uso de antipsicóticos en cuadros de delirium, solamente se recomiendan en caso de poner en peligro la vida del paciente o del personal médico o sanitario que está con él, ¿no? O del familiar. En la enfermedad de Parkinson, pues también tenemos unas características un poquito importantes, como tenemos la vía dopaminérgica y la nigrostriada, o la clozapina y la quetiapina son los primeros fármacos o los fármacos de elección para esta enfermedad. Sin embargo, la clozapina, aunque es así como ustedes ven, como que es el mejor para Parkinson y eso, la verdad es que tengan sus reservas, porque tiene mayor grado de granulocitosis y miocarditis. La verdad es que tampoco es tanto, la verdad es que en un principio sí tenían como que mucho miedo de este efecto secundario, pero se ha visto que es muy poquito los pacientes que lo llegan a presentar, pero siempre usamos la clozapina como al final, no es como que la joya de la corona cuando no funciona nada, está la clozapina. Entonces, siempre, 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 siempre resérvalo como para el final, que realmente en cualquier patología, ¿no? En Parkinson, pues la verdad es mucho mejor con quetiapina. Para estados de ánimo, la verdad es que también como veíamos, sobre todo los receptores de histamina pueden llegar a funcionar. Aquí vale la pena mencionar que los antipsicóticos, así con depresión unipolar, ¿no? En depresiones bipolares me sirve para control de síntomas de la agitación, pero no como tal para controlar la depresión. En bipolaridad me ayuda mucho, por ejemplo, los moduladores del ánimo, este, anticonvulsivantes, como para mejorar el ánimo, pero antipsicóticos lo usamos para las manías, ¿no? Pero en pacientes con unipolar sí se puede llegar a utilizar antipsicótico como efecto potenciador o agregado a los antidepresivos. La olanzapina fue de los primeritos que se empezó a asociar con estos, de hecho muchas veces lo usaron como para depresiones refractarias. En el mercado es de hecho la única combinación que existe, que es fluoxetina con olanzapina que ya viene combinado. Sin embargo, se ha visto que algunos otros como aripiprazol y quetiapina también tienen muy efecto o mucha potencia, sobre todo para potenciar antidepresivos. Entonces, aunque la FDA, y pregunta de examen, como siempre les digo, olanzapina es el que está avalado, pero realmente pueden usar aripiprazol, quetiapina y risperidona también un poquito para temas de ansiedad, ¿no? De igual manera, ese es un estudio así como que uso de antipsicóticos atípicos en etapas de depresión muy tardía. Entonces también se empezó a estudiar, por ejemplo, quetiapina, aripiprazol y algunos con olanzapina. Se hicieron algunas evaluaciones ahí con el GDS para al final vas a tener un numerito y se sabe si mejoró o no mejoró. Y se vio que realmente, por ejemplo, los efectos adversos fue muy similar con cualquier tipo de antipsicótico, pero pues algunos llegamos a tener un poquito más de estreñimiento, acaticia, dolor de cabeza, así como que efectos secundarios, pero se vio que pudo resolverse un poquito más rápido la depresión en este grupo de pacientes que se usó un antipsicótico como agregado. Trastornos de ansiedad, generalmente es como fuera de etiqueta, la verdad es que no tenemos como una indicación para que tiene ansiedad, deja la risperidona. Sin embargo, como
decimos tiene efectos antihistamínicos, me genera sueño, me genera relajación. Muchos guías o muchas guías de práctica clínica, por ejemplo, las canadienses, incluso, por ejemplo, aquí hay una de psiquiatría mexicana que sugiere que puedes usar quetiapina a dosis muy bajitas para trastornos de ansiedad, junto con risperidona, valproxol o olanzapina, junto con tratamiento de base, ¿no? Entonces, tampoco es tan descabellado usar algún antipsicótico en algunos estados de ansiedad que tengan, sobre todo como persistencia. Dosis máximas y dosis mínimas, digo, la verdad es que esto a veces es un poquito complicado manejarlo, sobre todo, por ejemplo, al les digo, tenemos que de 15 a 30, si usted ve en el libro va a decir que es hasta 30. Sin embargo, por ejemplo, el brexpiprazol, que es uno de los nuevos antipsicóticos, se ha visto que la equivalencia de 1 miligramo de brexpiprazol equivale a 7.5 de aripiprazol. Y para, por ejemplo, trastornos de demencia por Alzheimer, ocupamos brexpiprazol como 4 miligramos. Entonces, si hacen la conversión, les queda como 60. Y la verdad es que como se ha visto que el brexpiprazol es muchísimo más caro que el aripiprazol, se puede justificar usar aripiprazol en dosis desde 45 60 miligramos para enfermedad tipo Alzheimer, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, olanzapina, van a ver que siempre es como que de 10 a 20. Generalmente, así como que usamos dosis intermedias para adultos mayores con problemas de demencia o con algún tipo de trastorno, quetiapina, esquizofrenia, fíjate bien, dice 200 a 300, ¿no? Entonces, no es como que está con esquizofrenia, déjale 25 de quetiapina, la verdad es que pues nunca te va a funcionar. Realmente en Parkinson, en demencia, adultos mayores, iniciamos dosis muy bajitas, precisamente para como que ir entrenando a nuestro paciente, ¿no? Para ir evitando efectos secundarios y irlo acostumbrando. Y algunos otros medicamentos, por ejemplo, el loperidol, ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí las guías de México de geriatría viene que la dosis creo que es de 3 miligramos, pero la verdad es que ustedes van a ver que es hasta, puede ser hasta de 30 40 60 de algunos se dice que hasta puede ser hasta de 100, ¿no? La verdad es que sí les recomiendo que lean mucho las dosis de máximas de antipsicóticos, a lo mejor siempre con la máxima de adulto mayor, inicia dosis bajitas, de forma lenta, gradual, y que sea la dosis más pequeñita que sea efectiva, ¿no? Y por aquí, estos del famoso tal, la verdad es que viene así como que algunas dosis de algunos medicamentos, digamos, por ejemplo, la clozapina, generalmente ocupamos dosis de 12.5 en 25 miligramos en adultos mayores, sin embargo, se puede llegar a usar hasta 100, 200 miligramos de clozapina, generalmente es el gold estándar o el psicótico de elección, y sus efectos secundarios más graves a granulocitosis, puede disminuir el umbral convulsivo y genera mucha sedación, ¿no? Olanzapina, la verdad es que pues es de 10 a 20 miligramos. Ustedes van a ver que dice ahí también de estar así como que heroicamente puede usar hasta 60. La verdad es que yo no me he pasado de los 30 miligramos nunca, pero digo, pues, está escrito eso. Y también hay liberación prolongada de 150 a 200 miligramos como depósito. Y en el mercado también lo que comentaba, olanzapina con fluoxetina, que es sí, Vixa, creo que se llama la marca, que viene olanzapina 6 miligramos con fluoxetina de 12 miligramos. Y después se puede aumentar olanzapina 6 miligramos a 25 50 miligramos de fluoxetina, ¿no? Carter te dice que iniciemos dosis muy bajitas, de 2.5 hasta 5 miligramos en adulto mayor, por efectos secundarios que llega a tener, ¿no? Quetiapina, la verdad es que dosis máxima, le digo 800, muchos 900 hasta 1200, 1600, pero generalmente así como que dosis establecidas son 800 miligramos, pero iniciar con dosis muy bajitas, 12.5 a 25 miligramos. Aquí siempre así como que es el gol estándar para enfermedad, por ejemplo, Parkinson, cuerpos de Lewy, trastornos del movimiento que se pueden ver modificados por efectos extrapiramidales, quetiapina, ¿no? La liberación inmediata, generalmente tenemos que usar 2 veces al día, por ejemplo, la que tenemos en el IMSS, idealmente tenemos que usarlo, por ejemplo, 25 cada 12 horas, ¿no? Para que tenga un efecto antipsicótico como o tranquilizante más pleno. La prolongada tenemos que usarla 1 vez al día, generalmente se usa como a mediodía, como eso de las 4 o 5 de la tarde, porque les pasa eso, ¿no? Generalmente como que más el efecto me genera la somnolencia durante la noche, ya se pasa durante el día. Te dejan en la noche, se puede dar como mucho efecto resaca. Entonces tengan cuidado con las delegación prolongada. Risperidona, la verdad es que también vamos a ver que la dosis máxima puede ser hasta de 8 miligramos. Generalmente adulto mayor no nos pasamos de 2 miligramos, pero la verdad es que pueden empezar a usar con confianza, simplemente como esté vigilando el paciente. La paliperidona, igual de 3 a 6 miligramos, dosis estándar en adulto mayor, 1.5.
También esta tengo la ventaja que existen dosis de liberación prolongada que se puede aplicar de forma mensual, incluso hasta trimensual, ¿no? Ciprasidona también es un medicamento muy efectivo que te da mucha somnolencia. Algunos lo usan mucho como delirium para, por ejemplo, para cuidados paliativos, para delirium intratable, ¿no? Junto con la levomepromacina y ciprasidona se puede utilizar. Dosis de adulto mayor, como siempre, es como que siempre la mitad, ¿no? O sea, lo que ustedes ven la dosis como que la mitad de lo que tenemos que usar en adulto mayor. Hay Prazol, antes de 10 a 15, dosis máxima hasta 30. Aquí en México no hay de depósito, en Estados Unidos sí tenemos alguna de depósito que se pone cada 4 semanas, incluso hasta cada 6 semanas. Como tal, digo, se puede convertir a brexpiprazol, sí se puede llegar a utilizar. 1 miligramo de Brexpi es igual a 7,5 de aripiprazol. Entonces pueden echar ahí como que la conversión se puede llegar a utilizar, ¿no? Y el brexpiprazol, todavía no venía aquí en el listal, pero es el único antipsicótico que está avalado por la FDA para trastorno de agitación o síntomas de conducta en enfermedad tipo Alzheimer, ¿no? Y generalmente usamos dosis de 0,25 a 0,5. Sin embargo, precisamente por esas dosis muy pequeñitas, no funcionaban en adultos mayores, ¿no? Entonces, hasta que un loco empezó a subirle como a 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, 4 miligramos, se dieron cuenta que funcionaba. Entonces, la verdad es que para Alzheimer, generalmente las dosis oscilan entre 3 y 4 miligramos. Desventajas, pues el costo, sí es muy caro todavía el brexpiprazol. Haloperidol, digo, dosis máxima, generalmente se prescribe hasta 40 miligramos al día. La verdad es que en adulto mayor se sugiere que dices como que por 0,5 y así como que hasta 2,5, pero la verdad es que eso de que dosis máxima es 3 miligramos no es cierto. Eso no sé de dónde lo sacaron ahí del Geriatrims, pero para que después pongan a leer ahí a los jefes, ¿no? Porque es de 1 a 40. Y también tenemos formularios de depósito de canoatos de 50 a 100 miligramos, que se pone cada 4 semanas. Mucha precaución con esos de depósito, porque ese sí hay aquí en México, sí hay en el IMSS, y a veces nos ha llegado a poner que ponen decanoato IV, ¿no? Le ponen los 50 miligramos intravenosos a los pacientes, y por suerte no nos ha pasado nada, ¿no? Pero digo, no está dándonos algún susto a alguna enfermera que se equivocó con el medicamento. ¿Se pueden combinar? ¿Se pueden cambiar? La verdad es que sí. Hay algunas guías, sobre todo también, por ejemplo, en el Star vienen algunos diagramitas que te dice cómo los puedes empezar a cambiar o puedes empezar a ajustar. Que realmente te sugiere que si vas a cambiar, por ejemplo, un antipsicótico, no empieces a reducir dosis bajitas de 1 a 2 semanas y que tienes el nuevo, ¿no? Entonces, se puede llegar a funcionar, es como los antidepresivos, que pueden empezar, o sea, se intercambiando, que es lo que decimos taper and cross, empiezan a bajar una dosis de un medicamento y después aumentan la dosis del otro. Por ejemplo, aquí viene eso como que podemos usar desde algunos fármacos que se pueden quitar de trancazo. Algunos se tienen que empezar dosis medias así como bajitas y las subiendo. Algunas pues, se pueden como que quitar y después usar después de 2 o 3 semanas otros fármacos. Entonces, se pueden cambiar, sí. A veces es mucho, por ejemplo, aquí en México me ha tocado mucho cambiar antidepresivos, antipsicóticos, sobre todo porque, por ejemplo, clozapina se acabó mucho en el mercado. Hasta ahorita empezó como que otra vez a haber un medicamento. Entonces, tener un paciente que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, tiene 200 de clozapina con 10 de olanzapina, pues a qué se lo cambias si no hay, ¿no? Entonces tienes que empezar a buscar, hacer ajustes, pensando que se va a acabar y no va a haber, ¿no? Entonces, también está bueno que chequemos esto. Ahorita les paso como la tablita, como para que se empiecen a dar cuenta un poquito de cómo se pueden empezar a cambiar los antipsicóticos. Y pues conclusiones, la verdad es que son fármacos que tienen un desafío para quien los indica, porque no cualquiera sabe dejar antipsicóticos. La verdad es que sí ocupamos leer muy bien los efectos secundarios. Siempre tenemos que tener un uso de antipsicóticos de forma razonable en el tratamiento del adulto mayor. No nos va a dejarlos así como que por dejarlos. Todavía tratar de evitar usar por mucho tiempo a largo plazo como tal. Y lo que comentamos también, trastornos de comportamiento de demencia, no está indicado como tal el uso de antipsicóticos. Sin embargo, se ha visto que a corto plazo puede ayudar mucho para trastornos como agresión, persistencia o que tenga mucha resistencia al manejo no farmacológico. Y siempre que se pueda, generalmente usa mejor atípicos contra los antipsicóticos típicos, ¿no? Por su perfil de seguridad. El gol estándar del adulto mayor, iniciar dosis bajitas,
y aumentando poco a poquito porque tenemos ya algunos cambios probablemente, sobre todo en el metabolismo hepático. Tratamiento con clozapina es el que tiene mayor riesgo de aumento de peso junto con la sapina. Y el uso de antipsicóticos atípicos en ancianos requiere una evaluación individual, caso por caso. No es como que todos que tienen demencia por grupos de lego van a ocupar quetiapina, ¿no? Pero como por ejemplo veíamos, tenemos pacientes que tienen enfermedad de Parkinson ahorita hospitalizado y tienen risperidona, y pues no pasa nada, ¿no? Se lo pueden dejar. A lo mejor no es la elección, el paciente está muy tranquilo, entonces para que lo expones a cambiárselo o hacer otros tipos de ajuste, ¿no? Y bueno, sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o algo que tengan ahí un poquito de duda. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar algún antipsicótico, bueno, primero que nada, gracias. Segundo, si quisiéramos cambiar algún antipsicótico, deberíamos de hacerlo como en el caso de los antidepresivos, que luego les hacemos como, pues, su lavado en algunos antidepresivos, en otros, pues, iniciamos luego, Sí, o otros. generalmente lo que ocupas hacer es como empezar a bajar uno y después que tengas una dosis intermedia o media del antipsicótico, iniciar el segundo dosis bajitas. Sin embargo, algunos por vida media tienes que casi casi quitarlos por completo antes de iniciar algún otro. La verdad es que no hay una tablita, al menos no tengo así como tal la tablita, así que diga como el de antidepresivos que les enseñé, así que de fluoxetina, citalopram, tienes que hacer esto, ¿no? La verdad es que no hay una tablita como tal, pero igual no te mando copias del Estal, casi siempre viene al final del Estal los antipsicóticos, cómo lo puedes cambiar. Y te Si habla de quieres, los antipsicóticos regrésale a como la que más, parte de donde viene la parte esa de la expo, de la pina de con la cómo dona. intercambiarlos. Ah, es que ya la ves, ya la quitaste, ¿va? Déjame la pongo otra vez. A ver, esta otra vez. Generalmente, por ejemplo, en esta expo vienen como, por ejemplo, de ciprasidona a otro fármaco, ¿no? Por eso vienen las pinas y las donas, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, por eso viene Esa parte pina de ahí. a dona, ¿no? Este, Entonces, igual, Generalmente no hay como una tabla como viene con los antidepresivos, que es como de cada antidepresivo específico al otro fármaco al que vayas a hacer el cambio, te dice cómo lo vas a hacer. Aquí el STAR te los pone en grupos, te pone las pinas y las donas. Las pinas es quetiapina, olanzapina, esos fármacos que terminan en esa parte de pina generalmente tienen acciones anticolinérgicas mayores, antihistamínicas y alfa 1. Entonces, estos fármacos tienen más efectos sedantes y a la hora de querer retirarlos le van a hacer un como efecto rebote al paciente, como cuando queremos quitar las benzodiazepinas, o sea, les va a costar más trabajo a los pacientes que quitemos estos fármacos, a diferencias de las donas, que es la ciprasidona, paliperidona, risperidona, que estos tienen menos efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y alfa 1. Entonces, podemos quitar las donas de una manera más fácil, es decir, si lo toma y se lo quitamos, en 2 días no va a tener tanto problema el paciente, a diferencia de las pinas. Si las quitamos de una manera brusca, el paciente puede tener psicosis de rebote. Por eso se recomienda que se quite de 1 a 2 semanas antes de iniciar otro fármaco, es decir, vamos a ir disminuyendo la dosis del paciente. Si el paciente toma 100 de quetiapina, a lo mejor 75 y luego 50 y luego 25, a diferencia, por ejemplo, la risperidona, que como les decía, podríamos quitarlo de una forma más fácil. Entonces, el tip que te da Estal es que si quieres quitar una pina, por ejemplo, quetiapina, para iniciar una dona, por ejemplo, risperidona, hay que disminuir la dosis lentamente de la quetiapina en 1 o 2 semanas antes de iniciar la risperidona. Y si es al revés, si el paciente tiene risperidona y tú le quieres dejar quetiapina, por ejemplo, hay que ajustar al alza la quetiapina en 2 semanas y detener la risperidona en la primera semana. Y en la diapositiva que sigue vienen también los ejemplos de, por ejemplo, si los quieres quitar desde y hacia agonistas parciales, por ejemplo, de
aripiprazol, abexpripazol, dice que no hay problema que te tengas, o sea, que puedes no esperarte, que puedes hacer la retirada inmediata del primer fármaco e iniciar el segundo. Si quieres quitar, por ejemplo, quetiapina e iniciar aripiprazol, hay que iniciar con dosis medias de inicio del aripiprazol y reducir la quetiapina en 2 semanas por los efectos anticolinérgicos, sedantes y de unión al alfa-1, que es lo que va a costar o va a ser más difícil que se quite la quetiapina, como ya mencionábamos anteriormente. Y si quieres quitar una risperidona, por ejemplo, para iniciar aripiprazol, igual inicias el aripiprazol con dosis medias y puedes empezar a reducir la risperidona en 1 semana. Si quieres quitar aripiprazol e iniciar quetiapina, puedes quitarlo de inmediato el aripiprazol y tienes que empezar con la quetiapina a irle aumentando la dosis durante 2 semanas. Si quieres quitar el aripiprazol e iniciar una dona como risperidona, puedes quitar el aripiprazol de manera inmediata y puedes iniciar con dosis media de la risperidona que vas a ir ajustando poquito a poquito durante 1 semana. Entonces, no está tan establecido como con los antidepresivos. Solo hay que tener en cuenta que va a ser más complicado quitar las pinas precisamente por este efecto sedante que pueden ocasionar en los pacientes. Si las quitamos de golpe van a ocasionar un efecto rebote que puede hacer que el paciente tenga más psicosis, que a lo mejor haga delirium. Entonces, por eso es que estos se tienen que quitar de una manera más lenta o más paulatina que, por ejemplo, el aripiprazol, que puede ser inmediato, o que las donas, que puede ser también lento, pero no tan lento como las pinas. No sé si me di a entender. Sí, doctora, gracias. Y por ejemplo, pues al final de cuentas el paciente se va a quedar sin medicamento, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor más de pina a dona que de dona a pina. Ujú. Ahí, por ejemplo, podríamos utilizar adyuvantes, o sea, darle a otra cosa para el sueño o para este efecto sedante, o lo dejamos libre de modo salvaje. Pues la verdad es que también no hay como que así un gol estándar de que hacer ese tipo de cambios, pero si ves que tu paciente se pone muy inquieto, por ejemplo, pudieras usar una benzo, a veces es muy chiquita, nomás es lo que hace el cambio, ¿no? Al final de cuentas, si puedes usar algún coadyuvante, pregabalina, gabapentina, que te quite un poquito el tema de la ansiedad, a lo mejor que te lo mantenga medio adormilado, en lo que puede hacer el cambio. Realmente no hay como un gol estándar. La verdad es que el hecho de cambiar antipsicóticos no está tan fácil así como los antidepresivos. De hecho, se supone que hay tablitas que te dicen como cuánto equivale 1 miligramo de risperidona, cuánto equivale en quetiapina o lanzapina, todo tipo de cosas. Pero la verdad es que es bien diverso, porque como decíamos, por ejemplo, a lo mejor 1 miligramo de risperidona te equivale a 50 de quetiapina, ¿no? Pero pues no está en dosis antipsicótica. Entonces, a lo mejor es la dosis equivalente para los efectos, no sé, antihistamínicos, ¿no? Para lo mejor no te está cubriendo los efectos del H5. Entonces, la verdad es que los antipsicóticos sí es medio relajo cambiarlos. Sí es como dice Almis, tienes que irte así como muy en general, como irlos bajando poco a poquito. Las pinas, como te pueden generar como abstinencia, ¿no? Es muy frecuente que desde que tiene quetiapina y, por ejemplo, no se la da un día, se ponga bien loco, ¿no? Entonces, muchas veces sí puedes llegar a usar dosis bajitas de alguna benzo o pregabalina o algo de forma temporal, con el fin de que el paciente no tenga tanta inquietud, ¿no? Pero la verdad es que no hay así como una dosis establecida o alguna guía que te diga, ¿sabes qué? Siempre déjale esto, ¿no? Así como que de forma temporal. A veces la ventaja que tenemos que como tienen vidas medias medio prolongadas, como que los puede suspender y como que va haciendo bajito el efecto, como que a lo mejor no te da tanto rebote, pero la verdad es que sí es medio complicado. También el Estal te dice que si le bajaste la dosis y tu paciente se te puso como muy loco, puedes como regresarte a la dosis que tenía y a lo mejor hacer la baja de la dosis de una forma más lenta. Por ejemplo, si tú le estás bajando de 25 en 25 la ketia, porque solo tenemos de 100 en el IMSS, te dice que a lo mejor lo ideal es que en vez de 25 se la bajes cada 12,5. 12,5. Ajá, que eso a veces es complicado de manera institucional porque no siempre tenemos como que todas las dosis que hay. Pero en ese caso, a lo mejor hablar con los pacientes, decirle, bueno, podemos hacer esta opción si usted está dispuesto a conseguir el medicamento por fuera. Pero siempre explicarle a los pacientes cuando vamos a hacer un cambio que es algo que puede suceder, que no quiere decir que el fármaco que tú le estás quitando o el nuevo que le estás iniciando es porque sea malo, sino que es parte del mismo
efecto que pudiera ser esperado al nosotros hacer este tipo de cambios o de combinaciones. Entonces, si tú le explicas muy bien eso a tus pacientes, ellos entienden y son muy conscientes y también son más cooperadores. A veces no se alarman tanto porque es algo que tú ya les explicaste que puede pasar. Muchas gracias a los dos. Por ahí les mandé en el grupo de clases, es como el ejemplo, ¿no? La verdad es que en cada antipsicótico viene así en el estal. Por ejemplo, viene cómo tienes que tú empezar a reducir las dosis o cómo tienes que quitarlo, pero así como que viene cada, un panorama muy general, ¿no? Entonces a lo mejor sería bien que busquemos los de los principales antipsicóticos, más como para que los tengamos ahí como que en mente, por ejemplo, quetiapina, lanzapina y presolia y risperidona, y tal les mando las fotitos de los cuadritos, más para que tengan como un poquito más de visual, ¿no? Cómo lo pueden llegar a utilizar, pero sí, la verdad es que es más complicado, los antipsicóticos, sí, no es así como que tanto de a ver cómo nos va, ¿no? Porque a veces sí se ponen bien inquietos los pacientes, sobre todo, por ejemplo, las quetiapinas, la verdad que sí me costó mucho trabajo quitarlas, ¿no? Entonces a veces yo en los intentos de cambio que he hecho, así como que voy a cambiar la quetiapina por algún otro, a veces me termino quedando hasta con los dos, porque pues no puedo cambiar a ibuprofeno y pues se me pone bien inquieto con la quetiapina y al final cuando la combinación me llega a funcionar, pero la verdad es que sí, no le acusé los antipsicóticos, pero a veces puede llegar a pasar, ¿no? Y tener mucha precaución con eso. O sea, sí tiene que ser dosis muy bajitas. Aquí en México, le digo, la verdad que no tenemos tantas presentaciones. Por medio privado sí hay como que más, pero por ejemplo, de que tiapina ahí está en suspensión en Estados Unidos, ¿no? Aquí se puede mandar a hacer, pero allá sí hay en residuos de laboratorio. O sea, sí hay que tiapina de marca.